Audiolibro. Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte 23. La guerra entre Chile y el Perú. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas habían desembarcado en el puerto boliviano de Antofagasta. El 1 de marzo, Bolivia le declara la guerra a Chile. Los primeros días de abril, el representante del gobierno chileno en campaña, Rafael Sotomayor, junto a su secretario y asesor naval, Arturo Prat, viajan a Antofagasta a reunirse con la flota. El plan del gobierno era muy simple. Primero, consolidar la toma de Antofagasta. Segundo, la flota de guerra debía atacar el puerto del Callao en el Perú, dado que sus fortificaciones y sus barcos de guerra estaban desmantelados, y de esta forma concluir la guerra. El jefe de la Armada, el célebre almirante Juan William Rebolledo, rechazó el plan. Sotomayor discutió con él largamente. Ya estaba acordado que el Congreso chileno le declarase la guerra a Bolivia y a Perú el día 5 de abril, pero no hubo caso. El almirante se negó a llevar a cabo las órdenes. Se excusó argumentando que no tenía un barco carbonero para tal largo viaje, además de que casi todas las naves chilenas estaban en pésimo estado. Empezaban mal las cosas. La flota chilena llega al puerto peruano de Iquique el 5 de abril de 1879. Se le ordena al secretario de Sotomayor que baje en un bote hasta el puerto y en nombre de la República de Chile le declare la guerra al Perú. Arturo Prat, en uniforme de parada, baja del bote que lo conduce al muelle. Los marinos remeros lo esperarán. Absolutamente solo se entrevista con las autoridades de Iquique. Retorna a la playa lentamente. A pesar de estar rodeado de curiosos peruanos y de cientos de chilenos que le suplicaban que lo sacase de allí, observa si hay defensas o artillería en el puerto. Se le ordena volver a Iquique a comunicar a las autoridades una serie de órdenes. Sotomayor está indignado. El almirante ha decidido bloquear el principal puerto exportador de salitre como una forma de obligar a la flota peruana a salir del Callao y enfrentarse a la suya, como en los tiempos de los caballeros andantes. En Lima, Miguel Grau ha vuelto a vestir su chaqueta azul de marino, mientras en el puerto del Callao se trabaja día y noche para rearmar los motores y la artillería de los barcos de guerra. Se trabaja en la fortificación del puerto y todos los artilleros chilenos que laboraban en la Armada peruana, lógicamente, son despedidos. El 12 de abril se encuentra la Magallanes con los buques peruanos Unión y Pilcomayo. Después de un nutrido intercambio de cañonazos se separan. Ha comenzado la guerra en el mar y la flota chilena está estática en Iquique. Se comisiona al capitán Prat para que vuelva a Valparaíso. Deberá traer bajo su mando al Covadonga y viajar a Santiago para ver la forma de comprar o arrendar naves de transportes que la flota necesita. Prat llega a Valparaíso el día 15. El gobierno decide recomprar el Aptao, hace poco tiempo vendido. Entretanto, la flota chilena empieza a bombardear Pisagua y otros indefensos puertos peruanos con la intención de que estos ataques obliguen a la flota peruana a salir a pelear. Grau y otros oficiales peruanos discuten en Lima con el gobierno. Se requiere más tiempo para hacer maniobras y prácticas de tiro. La Independencia y el Huáscar, a pesar de ser poderosos barcos,
no son rivales para los acorazados chilenos. Además, no había en el Perú balas aceradas, que eran las únicas que podían perforar sus enormes corazas de acero. Declara Grau, comillas, a pesar de todo, el Huáscar cumplirá con su deber, aun cuanto tenga la seguridad de su sacrificio. Cierre de comillas. El 3 de mayo, Arturo Prat se despide de su esposa y sus dos pequeños hijos en Valparaíso. Reitero, el 3 de mayo. Por fin tiene el mando de un buque de guerra, el Covadonga. Está contento, incluso le cambia el piso a su camarote para estar más cómodo. Junto a su nave, al mando del Aptao, va un viejo amigo, el capitán Carlos Condel. En el Callao, el Huáscar está listo. Realiza una prueba fuera de la bahía que resulta ser un desastre. Para la mayoría de la tripulación es su primer viaje. El 10 de mayo, Condel y Prat llegan a reunirse con la flota chilena en Iquique. Les espera el fantástico plan del almirante. Toda la flota chilena se haría a la mar hacia un objetivo desconocido. El plan secreto consistía en atacar a la flota peruana escondida en el Callao. Seguramente, ya en alta mar y enterados, algunos oficiales pensaron que ese era el mismo plan de hace más de un mes, pero nadie discutía con un almirante, y menos con William Rebolledo. Durante todo ese tiempo se habían reunido municiones y todas las vituallas para emprender tan largo viaje por mar. El 11 de mayo se le asignó el mando de la Esmeralda al capitán Prat y al capitán Condel el mando de la Covadonga. Ni Prat ni Condel harían el viaje. La Esmeralda estaba en pésimo estado y el Covadonga era considerada una nave menor. Se quedarían a cargo entonces del bloqueo de Iquique, junto al transporte La Mar, para que los peruanos no sospecharan del ataque al Callao. En sobresellado que solo podía abrir el 20 de mayo, William le dice a Prat, comillas, mi viaje tiene por objeto atacar al enemigo en la bahía del Callao. He pedido un vapor cargado de carbón, el cual debe tocar en este puerto. Usted le hará continuar su viaje al norte, ordenándole que se dirija directamente a Mollendo y siga navegando a la vista de la costa hasta encontrar la escuadra. Le adjunto un oficio para el gobierno que usted hará llegar a su destino en primera oportunidad. Trata del viaje y sus propósitos. Ya usted tiene conocimiento de lo que debe hacer con el La Mar. Usted lo despachará sin pérdida de tiempo y recomendará a su capitán que emplee todo su celo en el pronto cumplimiento de la comisión que debe desempeñar. Por si no nos volvemos a ver, recuerda el amigo que lo distingue, Juan William Rebolledo. Cierre de comillas. Así, sin conocimiento del gobierno y sin coordinarse con el ejército chileno acampado en Antofagasta, el almirante llevaría a la flota hasta el Callao, convertiría el Aptao en explosivo móvil y con el resto de las naves destruiría al Huáscar, la Independencia y los monitores peruanos. Un vapor carbonero que se dirigía a Iquique, luego seguiría al norte para darle combustible a la flota chilena, con la que retornaría triunfal a Chile. Para hacer más eficiente la flota en campaña, se dejarían en la Esmeralda y el Covadonga los niños grumetes de la flota, 17 extranjeros y el exceso de equipaje y los peores oficiales, o dicho de otro modo, con dudosa capacidad de mando. El almirante resolvió realizar esta operación después de haberse cerciorado minuciosamente de que la escuadra peruana estaba en el Callao y que en ese momento estaba inmovilizada. A más seguridad esperó el vapor del norte, Lontué, que venía del Callao. A su capitán N. Potts, a quien conocía mucho y en el cual tenía absoluta confianza, le confirmó que la escuadra peruana estaba allí y le señaló en un plano los lugares que ocupaban las naves, agregándole que la Independencia estaba todavía en reparaciones. Entretanto, Simpson y Salamanca,
oficiales navales chilenos, a través de los pasajeros se enteraron que la flota peruana estaba a punto de partir en convoy con barcos de transportes. En el Callao se habían terminado las reparaciones a las fortificaciones de la bahía y bajo la presión del pueblo el presidente Prado ordena a los oficiales navales salir al sur. La Independencia no había hecho ninguna maniobra marinera, pero estaba lista para combatir. El 16 de mayo de 1879, las flotas peruanas y chilenas salen una al sur y la otra al norte. En una última reunión a bordo del acorazado del almirante y tras los saludos de rigor, Prat le dice a William Rebolledo desde la escalerilla de la nave: si viene el Huáscar, lo abordo. La disciplina está internalizada en estos hombres y respetan a su almirante, pero era evidente que muchos oficiales pensaban que el Huáscar hacía mucho había salido del Callao. El capitán de navío Miguel Grau salía del Callao en el Huáscar acompañado por Juan Guillermo Moore, al mando de la Independencia. Tenía órdenes de evitar a los blindados chilenos y viajar al litoral boliviano y chileno a hostilizar en tierra y mar a los enemigos. Prat y Conde le esperaban al Huáscar o a otras naves peruanas. Por lo mismo ejercitan a la tripulación en ejercicios de artillería y de abordaje. Tratan de fabricar minas explosivas o torpedos. Los encargados son el guardiamarina Riquelme, que algo sabía de torpedos, y un civil, y el ingeniero Juan Cabrera. Los explosivos no resultan, pero desde la playa los militares peruanos se convencen que las naves chilenas están rodeadas de minas submarinas. El 20 de mayo, Prat abre los documentos que le dejó Rebolledo y pensó que el 21 de mayo sería un día muy especial, día estimado para la llegada de la flota chilena al Callao. En ejercicio de mensajes por señales, emite lo siguiente: en el día de mañana la escuadra chilena se cubrirá de gloria. Visitó a Carlos Condell en el Covadonga, donde planificaron cambiar unos cañones y rieron. Prat era muy serio, muy formal en sus maneras, pero Condell era un bromista y juntos desde niños eran más hermanos que colegas. Grau se entera de un embarque de 2.500 soldados chilenos que se dirigen a Antofagasta sin escolta y que en Iquique 2 naves de madera bloquean el puerto. A las 4 de la mañana parten los acorazados desde Pisagua rumbo a Iquique. Navegan cubiertos por la niebla y la oscuridad hacia su primer combate en esta guerra. El Covadonga fuera del puerto vigila. Desde la Esmeralda anclada cerca del puerto se escucha el sonido de un violín interpretado por uno de esos oficiales con dudosa capacidad de mando.